Y la camarilla tiene un lema: divide y conquistarás. Un lema viejo ya, pero bueno, es el que utiliza y así es como logra muchos de sus objetivos y lo vemos día a día. Cada día el mundo está cada vez más consolidado y controlado por las instituciones financieras globales. Al mismo tiempo que se crea este monopolio, el mundo está experimentando desastres de todo tipo, en todo el mundo. Este caos resultante no está simplemente sucediendo, en gran medida está siendo creado intencionalmente. Tenemos diferentes tipos de desastres que se atribuyen al calentamiento global, personas con enfermedades mentales, armas de fuego, terroristas extranjeros. Esto para desviar nuestra atención de los verdaderos culpables y objetivos de la llamada élite, que necesitan dividirnos y engañarnos para lograr estos objetivos que saben que no aceptaríamos si entendiéramos sus verdaderas intenciones. Muchos de estos desastres son eventos de bandera falsa, creados por estos poderes para que les pidamos su protección, sin que nos demos cuenta de que nos están manipulando para hacerlo. Es un hecho que ahora tenemos un cierto grado de tecnología de manipulación del clima, por ejemplo, que puede crear muchos de los tornados, sequías, inundaciones, huracanes, hasta terremotos, el famoso HAARP. Pero no solamente eso, hay un montón de circunstancias que hacen que la gente se divida en cuanto a su opinión. Y el objetivo justamente es poner de rodillas no solo a un país, al mundo entero, en repetidos desastres para que al final sucumbamos a sus objetivos. Y para eso crean, además de que porque quieren lograr ese objetivo, también como segundo punto en su objetivo es esto del dividir para conquistar. Y el pueblo está dividido en muchos temas. Por ejemplo, el tema de la inmigración, los derechos de los homosexuales, la comunidad LGTB, el calentamiento global, los tiroteos en las calles, por ejemplo en los Estados Unidos, que son muy comunes. El sexo libre, la famosa grieta o la famosa disputa entre izquierda y derecha, los derechos de las mujeres, el feminismo, la atención médica socialista. Es una lista enorme. Y la gente obviamente tiene diferentes puntos de vista y eso por un lado es bueno, si no la vida sería bastante aburrida si todos fuéramos iguales, pero muchas veces somos manipulados para tener ciertos puntos de vista sobre un tema. Y eso se hace a través de los medios masivos de comunicación. Entonces el punto acá es que generalmente el público se engaña en cuanto a la premisa básica y el objetivo del tema que se está empujando y discutiendo. Entonces, para empezar, lo del calentamiento global con Greta Thunberg, por ejemplo, que sabemos que no es lo que ellos nos dicen, pero mucha gente con muy buena voluntad se pone del otro lado pensando que esto es así y que el mundo va a colapsar por culpa del maldito humano. Luego tenemos la inmigración ilegal, en donde nos dicen que son inmigrantes que están escapando de lugares de guerra, y cuando vemos, los inmigrantes que llegan no vienen de lugares de guerra. La gente que está en lugares de guerra no emigra o emigra en muy poca cantidad, no es ayudada como son ayudados los otros y luego regresan una vez que el conflicto termina, porque ellos quieren volver a sus casas. Esta inmigración que nos venden masiva, donde son todos hombres en edad militar, que llegan, no se los ve hambrientos, ni de bajo peso, ni nada por el estilo, donde no hay mujeres, no hay niños, y nos quieren hacer creer que es gente que está escapando de un lugar de desastre, y tanto lo machacan, tanto lo dicen, que muchos no lo pueden ver. Después, el tema de los tiroteos en las escuelas, especialmente en Estados Unidos y algunos países nórdicos de Europa. Atentados de este tipo,
que se perpetran por MKUltra para poder luego confiscar las armas, hacer exámenes de salud mental obligatoria y bueno, la gente se divide entre los que ven en esto loquitos que generan estas acciones y los otros que ven objetivos más allá de eso. Como esto hay un montón de cosas, lo mismo pasa con el aborto, con el feminismo, con los derechos de la comunidad LGTB. Está quien solamente se queda con lo primero que ve y lo que le dice la tele, con muy buena voluntad, porque así lo presentan, dan golpes bajos, nos quieren hacer creer que si uno no está de acuerdo con eso es una mala persona, alguien que discrimina, alguien que los detesta. Y no se ponen a pensar que hay más allá de eso y que en todo caso oponerse o dudar no es estar en contra de ese grupo, sino es estar en contra de quien está manipulando eso para su propio beneficio. Porque los únicos que se benefician son ellos, no se beneficia ni el planeta, ni la gente que esté escapando de guerras, porque de hecho no son escapados de guerras, los que están sufriendo la guerra la sufren y ahí quedan, ni los grupos que serían las llamadas minorías que luchan por sus derechos, porque en definitiva los únicos derechos que se les dan son los que les sirven a los gobernantes y no los que ellos realmente necesitarían. Tema aborto y feminismo y demás, lo único que se les da es lo que les puede dar negocio a grandes empresas. Entonces eso es su famoso lema de divide y conquistarás. Dividir al pueblo entre dos o más opciones para que se enfrenten, se peleen entre ellos y de paso no vean lo que ellos están queriendo hacer. Y además es fácil dominar a un pueblo que se pelea entre sí. Entonces, habría que tratar de poder ver más allá de ese planteo dualista que nos ponen y dejar de pelear entre derechas e izquierdas, que son exactamente lo mismo con otro nombre. Y poder ver y tener siempre presente el lema de divide y conquistarás. Y nos quieren divididos en izquierdas, derechas, qué pensamos sobre la sexualidad, sobre la salud, sobre lo que está pasando ahora. Nos quieren en dos facciones mínimo, para que nos peleemos entre nosotros y no estemos pendientes de qué es lo que ellos están haciendo para beneficiarse a costa nuestra. Entonces, tenemos que dejar de entrar en ese juego, hacer nuestro juego, no dividir y tratar de estar todos juntos en contra de ciertas camarillas que nos quieren esclavos. El día que intentamos eso, esto se acaba. Entonces, pensemos que son todas propagandas y todos inventos de este sistema que ya no da para más, que la izquierda y la derecha son lo mismo, que trabajan para los mismos, que el adoctrinamiento del que somos objeto permanentemente desde hace siglos es para esto. Y su lema lo han llevado a cabo de una manera espectacular: divide y conquistarás. Y han conquistado. Pero bueno, esperemos que se acabe y eso depende de nosotros. Y que ya no nos puedan dividir.